que abra su Biblia, voy a compartir estos momentos en Génesis, en el capítulo 8 de Génesis. Abra su Biblia, por favor, vamos a compartir un momento y luego vamos a orar juntamente con la iglesia. Génesis capítulo 8, vamos a mirar allí una palabra. Gracias a Dios. Génesis capítulo 8, versículos 20 al 22. ¿Cuánto lo encontraron? Amén. Dice así, libro de Génesis, primer libro del Antiguo Testamento, capítulo 8, versículo 20 al 22, dice de esta manera: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno y el día y la noche. Y a su nombre, gloria a Dios. Voy a predicar esta noche bajo el tema Dios se acordó de mí. Decirle que está a tu lado, Dios se acordó de ti. Decirle que está a tu lado, un momentito allí. Dios se acordó de ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le voy a pedir, hermano, un fondo allí para que nosotros podamos predicar esta noche y que todo movimiento que se pueda mover en los aires podamos estar concentrados a lo que el Espíritu Santo pueda hablarnos esta noche. Este capítulo que yo he leído es un capítulo donde Dios, hermano, Dios habló con Noé. Si nosotros remontamos, tenemos que ir al capítulo 6 de este mismo libro de Génesis, donde dice que en aquel tiempo bajo el cielo las personas se comenzaron a multiplicar. Y dice la Biblia de una forma clara y contundente, y dice que todo el capítulo 6, verso 5, dice que el designio del pensamiento del corazón solamente era el mal. Dice que todas las personas se corrompieron bajo el cielo. En el capítulo 6 nosotros encontramos como título la maldad de los hombres. Y lo que me llama la atención bíblicamente es de que en el capítulo 6, verso 5 dice: y Jehová miró o vio la tierra, y la tierra estaba corrompida. Todo designio del pensamiento del corazón del hombre era continuamente el mal. En esa generación la Biblia dice, y usted conoce el pasaje bíblico, la historia, y dice: pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Y a su nombre. El capítulo 6 y el versículo 8 dice: ¿por qué motivo Noé halló gracia delante del Dios del cielo? El versículo 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en su corazón, era perfecto en su generación, con Dios caminó Noé. Amén. Ahora fíjese cuál fue el motivo por qué Noé halló gracia delante de los ojos del Dios del cielo. Porque dice que era perfecto y dice que Noé caminó con Dios. Qué importante esa palabra que se usa aquí, caminar con Dios. Está hablando de una intimidad, está hablando de una relación que tenía Noé en aquella época, en la generación que caminaba Noé. Qué importante, hermanos, se habló en esta noche sobre la oración. Y como siempre digo, ore y lea la Biblia, porque eso lo va a hacer tener comunión con el Dios del cielo, con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Y a su nombre. Ahora nosotros vemos aquí que dice la Biblia que todo se corrompió, y dice que Dios iba a determinar o iba a traer sobre todo hombre, ovejas, animales bajo el cielo, todo lo que respiraba. Ahora fíjese qué importante, porque dice que Dios se arrepintió y le dolió en el corazón a Dios. Mire, Dios tiene corazón. Le dolió en el corazón de haber creado a los hombres, porque todo se había corrompido. La tierra se había corrompido. He hecho un vistazo en pleno siglo XXI en lo que nosotros vivimos bajo el desierto en el mundo entero. Las personas hoy lo menos que hacen es recordarse de Dios, todo está corrompido. Jesús dijo que cuando Él iba a venir, iba a ser como los tiempos de Noé. Y a su nombre.
cielo. Y esa esperanza o ese arca no es solamente una congregación, una religión, una costumbre, una dogma. No, hoy bajo este cielo en pleno siglo XXI, en aquel momento Noé tenía un arca para construir de 3 pisos. Hoy nosotros como iglesia y aquellos amigos, amigas que me están mirando a través de internet, hay un arca bajo este cielo, que usted no lo puede ver a simple vista con los ojos físicos, pero quiero presentarte en esta noche. No estoy hablando de la Asamblea Cristiana ni del Templo Belén, no más estoy hablando del arca que Dios dejó bajo este cielo como salvación eterna, y su nombre, ese arca se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Ese es el arca de salvación que usted tiene. Amigo que me está mirando, quizá tú que estás en tu casa, reciba a Cristo como Señor y Salvador y podrá ser salvo de lo que se viene para este mundo. Ahora bien, la Biblia dice que Dios le dijo a Noé que construyese este arca de 3 pisos. ¿Para qué? Porque venía un diluvio de 40 días y 40 noches. La Biblia no especifica en este pasaje bíblico. Dice la Biblia allí que Noé construyó el arca. Y ahora, cuando construyó el arca, la Biblia le dijo a Noé que entrara él con su esposa, sus 3 hijos y su nuera. Ellos entraron, obedecieron al mandato de Dios, escucharon la voz de Dios, entraron en aquel arca. Y sin embargo la Biblia dice allí que pasaron 150 días del diluvio, cuando Noé estaba divagando en la superficie después que Dios había destruido. Pero en el capítulo 8, mire lo que dice el capítulo 8, el versículo 1. Ahí me quiero detener. Dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca. Hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron en las aguas. Mira qué tremendo este pasaje. Y se acordó Dios, dice, de Noé. A esta palabra, y se acordó, no es que Dios se había olvidado de Noé. Jamás se había olvidado de Noé. Es que tenía una comunión. Sabía Dios que tenía que sacarlo a Noé de esa arca, porque ellos se tenían que multiplicar bajo el cielo. Ahora, nosotros entendemos aquí que Dios nunca se olvida. El que se olvida es el hombre. El hombre puede olvidarse del otro hombre. Quiero repetir eso. El hombre puede olvidarse del otro hombre. Mas Dios no es así. Dios no se olvida de nosotros. Y más aquellos que leen la Biblia, que oran, que están apartados del sistema pecaminoso de este mundo. Aquellos que andan en santidad. Aquellos que aman a Dios y aman su bendita palabra. Dios siempre se va a acordar de ellos. Y a su nombre. Gloria a Dios. El hombre se olvida del hombre. Mas Dios, como le dije, mas Dios se acuerda de él. Tenemos el pasaje, y quiero que usted vaya al capítulo 40 del mismo libro de Génesis en esta noche. Génesis capítulo 40. Nosotros tenemos ahí la interpretación de un joven llamado José, muy brillado. Usted conoce ese pasaje. Un joven que tuvo sueño. Un joven que tenía proyectos, pero lo más importante, que tenía sueños. Los sueños de José no eran solamente cualquier sueño humano, físico, normal. No. Estos sueños venían directamente del corazón de Dios. Jóvenes, sueñen grande en las cosas espirituales de Dios. Ponga a Dios en primer lugar. Llénese de la gloria de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Prepárese, sí, en lo terrenal, en lo que usted quiera, en lo profesional. Estudie, vaya a la academia, prepárese. Pero primero ponga a Dios en primer lugar. Busque la gracia de Dios y la llenura del Espíritu Santo para que Él lo guíe en todas las cosas bajo este cielo que está todo corrompido. Y a su nombre. Ahora, entendemos por la Biblia, y yo quiero que usted lea Génesis capítulo 40, verso 14. Mira lo que dice. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saque de esta casa, en una palabra, de esta cárcel. Este pasaje habla, y usted quizá conoce la historia, si no conoce, léalo. Y comienza del capítulo 37 de Génesis.
habla sobre la historia de Jacob, de la familia de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, y uno de los hijos que él amaba era José, porque la Biblia dice que lo tuvo cuando él era ya anciano, cuando ya en su vejez lo tuvo a José, y dice que amaba más que todos sus hermanos. Y es importante notar que a causa de eso, dice que sus hermanos tuvieron envidia de José. Eso no tendría que ser de esa manera. Aunque tengamos 4 hijos, 5, 6, como lo tengo yo con mi esposa, no tendríamos que nosotros hacer diferencia en los hijos. Yo creo que cada padre ama igual a cada hijo y a su nombre. Pero sin embargo la Biblia dice que Jacob amaba a José porque lo tuvo, y ahí está el motivo, cuando él en su vejez, cuando él era anciano. Y la Biblia dice que él le hizo una túnica de colores a José. Y un día de eso José tuvo un sueño del cielo. Jóvenes, Dios tiene propósito con tu vida. ¿Cuánto lo creen? Dios tiene grandes propósitos, porque hay sueños humanos, hay sueños de la carne, hay sueños del enemigo de nuestra alma, pero cuando son sueños de Dios, ese sueño se va a cumplir, tarde o temprano se va a cumplir. Pero antes que se cumpla ese sueño, hay un proceso de parte de Dios en nuestras vidas. Hay un proceso que tenemos que pasar, y muchas veces en ese proceso nosotros no entendemos lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Pero a lo largo del proceso, si somos fieles a Dios, somos fieles a la palabra de Dios, y el diablo no nos hace perder la identidad que somos en Cristo Jesús, y nos mantenemos en el lugar que Dios nos ha puesto, Dios va a cumplir ese sueño. Amén, y a su nombre. Somos nosotros los que muchas veces frenamos el sueño que Dios nos ha dado. No es Dios, nosotros, por nuestra desobediencia y porque no nos movemos en tiempo que Dios nos dijo. No, espera un momento, quédese allí tranquilo. Si los sueños que vinieron de Dios se van a cumplir, aunque haya envidia, aunque haya celo, aunque haya persecución, porque el Dios que nos llamó, Él pelea toda nuestra batalla. Él no perdió la batalla. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y a su nombre. Gloria a Dios. Ahora escuche. Esto lo que estoy soltando es muy profundo. La Biblia dice que este varón tuvo un sueño. Dice la Biblia en este capítulo que yo leí, él estaba en un lugar no muy bueno. José estaba en un lugar muy bueno. Los lectores de la Biblia lo saben. Él estuvo en la cárcel, en el patio del palacio de la cárcel. Sin motivo estuvo allí. Sin motivo, fue allí. ¿Por qué? El capítulo 37 cuenta la historia de José. Y mire qué importante, porque no solamente es historia, sino es palabra de Dios. José tenía 17 años de edad. Con solo 17 años este joven ya tenía historia, ya tenía sueño con Dios, y Dios tenía un proyecto grande con él no lo sabía. Él tuvo un sueño, le contó a sus hermanos, y sus hermanos se enojaron. Ahora, ¿qué sueño le pudo haber contado José? Aleluya. ¿Qué sueño le pudo haber contado José a sus hermanos para que ellos se molestaran de esa manera? Gloria sea el nombre del Señor. Y mira lo que dice la Biblia. Vamos a leer ahí ese pasaje. El versículo 7, mira lo que dice, el versículo 6. Y él dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atamos manojo en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaban a mí. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y de su palabra. ¡Qué tremendo! Esto estaba hablando de un reino. Estaba hablando de una posición que Dios le iba a poner a José. Él no entendía. Sus hermanos interpretaron el sueño y tuvieron envidia. Lo persiguieron. No lo podían hablar pacíficamente. Gloria a Dios. Querida iglesia, no pongamos palo a aquellos que están creciendo la obra de Dios. Iglesia, no pongamos palo a aquellos que Dios le ha dado un don, una gracia para levantarnos. No, ayudémonos, oremos, clamemos por Él. Sea la alabanza, sea la predicación, sean todas las cosas. Ayudémonos, porque yo creo y profetizo por la palabra de Dios que aquí en Templo Belén hay dones y gracias de parte de Dios. Y
sueño. Y él soñó, y aquí dice, soñaba que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban a mí. Ahora qué tremendo. Dice la Biblia que su padre guardaba todo eso en su corazón. El sol, la luna y las 11 estrellas que representaban a Israel, con José las 12, dijo, y yo veía que la luna, el sol y las estrellas se inclinaban a mí. Y el padre dijo, ¿será que nosotros con tu padre tenemos que inclinarnos? Sus hermanos tuvieron envidia, pero su padre dice que guardaba todas esas cosas en su corazón, y a su nombre. Un día llegó el tiempo, porque ellos apacentaban las ovejas, eran pastores, y la Biblia dice que ellos se fueron a una ciudad llamada Siquem. Los hermanos se fueron a una ciudad llamada Siquem. Y su padre dice a José, ve dónde están tus hermanos, ve, fíjate cómo ellos están, cómo están las ovejas, tráeme noticias de ellos. Dice la Biblia, hermano, es importante notar que José estaba sumiso en la casa de su padre. Estaba joven, de sujeto a su padre, a su madre, de sujeto al ministerio, que con el lugar donde Dios le dio. La obediencia es muy importante para el Dios del cielo. Dios es un Dios de obediencia y de orden, y a su nombre. José estuvo en la casa de su padre, obedeció a su padre, se fue a Siquem como le mandó su padre. Cuando llegó a la ciudad de Siquem, no encontró a sus hermanos, pero allí dice la Biblia que había un varón que le dijo, ya no están tus hermanos aquí, están en la ciudad de Dotán. La Biblia dice que José se fue al lugar llamado Dotán, donde un día hubo un milagro extraordinario, pero eso es otra cuestión. Cuando llegó a Dotán, los hermanos reconocieron a José y dijeron, allí viene el soñador, matémoslo, va a ver qué va a hacer de su sueño. Iglesia, no trate de matar a su hermano, por favor no lo haga. No, ore por él, clame a él. La Biblia dice que de lejos vio a su hermano, dijo, matémoslo. Aleluya. Y vamos a ver qué es de su sueño. Aleluya. Es importante notar algo, que cuando llegó en ese lugar llamado Dotán, su hermano, llamado Rubén, le dijo, no lo matemos a nuestro hermano. Aquí en este lugar hay una cisterna. Pongámoslo en la cisterna, pero no lo matemos. La Biblia lo dice claramente, quiero hacerlo rápido por el tiempo. Dice que cuando Rubén se retiró ahí, los hermanos vieron una compañía de amalecitas y madianitas que venían y se iban directamente a la ciudad de Egipto, se iban a aquel lugar. Y la Biblia dice que sacaron a José y lo vendieron como esclavo. Todo estos pasajes que estoy contando parece una simple historia, pero atrás de eso está el Dios del cielo. Atrás de esos procesos que José pasó, había un propósito de Dios. No es fácil estar en la cisterna, no es fácil que te menosprecie tu hermano o tu hermana, no es fácil, aleluya, que te larguen un pozo y quieran tus propios hermanos matarte, no es fácil. Pero cuando Dios está con un hombre o una mujer, jóvenes, si Dios está contigo, no te preocupes en el pozo que te van a tirar. No importa cuánto te van a envidiar por la gracia o los talentos que están en tu vida. No, enfócate en los proyectos de Dios, porque Dios va a cumplir. Y donde tú estás, Dios estará contigo. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Esto es tremendo, esto es muy profundo. La Biblia dice que cuando lo vendieron llegó a la ciudad de Egipto. No llegó como príncipe. Oye, escuche por favor, es profundo. No llegó como príncipe. No llegó como gobernador. No. Él no llegó de esa manera. Llegó como un simple esclavo, menospreciado por sus propios hermanos, vendido, pero con un sueño latente en su corazón, con un sueño en su vida que en aquel momento quizás se le fueron todos los sueños y él se olvidó de aquel sueño, pero más Dios del cielo no se olvida de los sueños que pone en nuestra vida, y a su nombre. Ahora fíjese, esto es tremendo. La Biblia dice que cuando llegó a Egipto lo compró un oficial llamado Potifar, un oficial que era el oficial del rey. Lo compró. Y fíjese en los planes que Dios tiene. Lo llevó al palacio, en su casa.
Y ahí lo servía todo lo que José hacía, dice que todo prosperaba, porque la Biblia es algo maravilloso, hermano, porque dice que porque Dios estaba con José. ¿Por qué Dios estaba con José? Porque Dios tenía comunión, José tenía comunión, José amaba a Dios del cielo, él oraba, clamaba a Dios, siempre se recomendaba a Dios, quería agradar más a Dios del cielo que a los hombres. Dios está llamando jóvenes y jovencitas, hermanos y hermanas, siervos y siervas de ese calibre, que amen más a Dios que a este mundo que está perdido. Y a su nombre. Ahora fíjese qué tremendo, porque cuando él llegó a la casa de Potifar, Potifar no vio absolutamente que había algo en este joven. Potifar vio que Dios estaba con este joven, porque todo lo que hacía prosperaba. Hermano, yo creo que aquí hay jóvenes, hermano, que Dios está con él, pero hay procesos que vas a tener que pasar. Hay cosas en tu vida que vas a tener que pasar en tu juventud, en el cual tú no lo vas a entender ahora. Pero yo declaro y profetizo con la palabra que Dios se va a encargar, aleluya, de cumplir todos tus sueños que tú tienes en el Señor. Y a su nombre. Hoy tenemos lamentablemente bajo este cielo, en muchos lugares, muchas congregaciones, que no ponen a Dios en primer lugar, tienen proyectos y sueños, pero a Dios lo dejan a un lado, al Espíritu Santo dejan a un lado, a la palabra de Dios dejan a un lado. Gloria a Dios. Pero cuando se levanta un hombre y una mujer, un joven, que pone a Dios en primer lugar, que pone los intereses de Dios en primer lugar, yo declaro y profetizo por la palabra de Dios que siempre va a ir de victoria en victoria. Y a su nombre. Cuando llegó a la casa de Potifar, usted sabe la historia. La mujer de Potifar lo quería acosar. Lo acosó y lo denunció delante de su esposo. Mintió. José, usted sabe la historia, que tuvo que correr, quedó la ropa en la mano de la mujer, corrió del pecado, porque eso es lo que hizo José, corrió del pecado, porque quería guardar su vida para el Dios del cielo, honró la palabra de Dios, honró al Dios del cielo, corrió, y dice la Biblia que este hombre, el rey, se enojó y metió a José en la cárcel, lo metió en la cárcel pública. Y dice la Biblia que aunque él estuvo en la cárcel, Dios estaba con José. Y a su nombre. Gloria a Dios. A pesar que estaba en la cárcel José, lo más importante es que Dios estaba allí. Y justamente, lo habían mentido, lo habían difamado, pero estaba él en la cárcel justamente. Iglesia, hay cosas que no entendemos. Y yo tengo un montón de cosas que preguntarle a Dios. Hay cosas que como pastor no entiendo. Hay cosas que ocurren en mi vida que muchas veces no lo entiendo. Pero por más que usted lo entienda y yo lo entienda, obedezcámosle al Dios del cielo por la palabra de Dios. Mantengámonos firmes, porque Dios sabe lo que Él hace. Y a su nombre. Cuando llegó en la cárcel, porque Potifar metió en la cárcel a José, la Biblia dice, hermano, literalmente que dos oficiales, un copero y un panadero que trabajaban en el palacio, cometieron un delito y metieron preso tanto el jefe de los coperos como el jefe de los panaderos. Habían cometido un delito. Todas esas cosas hay un propósito. Ellos cayeron en la cárcel y la Biblia dice que en el mismo día, o en el mismo día tuvieron los dos un sueño cada uno. Tanto el jefe del copero como el jefe del panadero tuvieron un sueño. Y el jefe de los coperos, en el cual me quiero referir, soñó, dice que vio una parra de uva y 3 gajos que salían de la parra de uva. Y de la parra de uva salía un manojo de uva, y que él tenía la copa del rey, y que tomaba ese racimo de uva y exprimía la uva en la copa. Luego se despierta y no entiende el sueño. El jefe de los panaderos tuvo otro sueño de 3 canastillos que estaban en la cabeza con pasteles y ave que comía. Pero quiero referirme al copero. Cuando le ve el semblante, José le pregunta cuál era el problema que él tenía, porque su semblante estaba decaído. Entonces le cuenta la historia, le cuenta el sueño a José, y
Y José, hermano, ora a Dios, clama a Dios para poder Dios darle la interpretación. Porque todo sueño cuando viene de Dios o revelación que viene de Dios, no lo puede adivinar ni el brujo, ni el mago, ni el hechicero, ni el diablo. Cuando viene sueño de Dios, solamente el Espíritu de Dios puede darte la interpretación. ¿Cuánto lo creen? Escuche, la Biblia dice que le contó el sueño y José le dijo, aquí a 3 días, el rey te va a restituir en tu trabajo. Vas a volver a poner nuevamente la copa delante del rey. Y al panadero dice que a ti te van a llevar a la horca. Tal cual como le había interpretado el sueño ocurrió en ese momento. Y mire qué importante, porque el versículo que yo leí, lo que hace José, escuche esto, José estaba en la cárcel justamente. Póngase en el lugar. Yo entiendo a los jóvenes, sí, yo lo entiendo. Sé que hay muchos prejuicios dentro y cosas que están en la mente y cosas que vienen como jóvenes muchas veces y se sienten como José quizás en una cárcel espiritual. Se sienten muchas veces jóvenes, se sienten deprimidos y muchas veces las personas mayores tampoco la pueden comprender. Pero cuando hay un sueño de Dios, cuando Dios está en el asunto, cuando el Espíritu Santo está en un proceso, Dios va a cumplir ese sueño. ¿Cuántos pueden creer? Mire qué tremendo, porque cuando le cuenta el sueño, José es que estaba allí, le interpreta el sueño. Y esto es importante notar. Y vamos allí a ver el versículo que yo leí. Dice que José, escuche, José le pide al jefe de los coperos que hable al faraón de él para que lo saque de la cárcel. ¿Qué hizo José? Estaba en un proceso. No estaba, su mente estaba divagando. Estaba en un proceso y le pide al otro hombre para que le saque, para que hable al faraón, para que lo saque de la circunstancia. ¿Cuántas veces nosotros de la misma manera, cuando estamos pasando procesos, luchas, dificultades o problemas en nuestras vidas, lo primero que hacemos buscamos al otro hombre? Iglesia, no busque la solución donde no lo van a tener. El hombre con el otro hombre no tiene la solución. La solución tiene cuando vamos a la presencia de Dios, oramos, clamamos a Dios, pedimos la intervención divina de Dios y Dios nos va a sacar de cualquier cárcel. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios, no ponga su confianza en el hombre. Gloria a Dios. Bajo este cielo el hombre falla, mas Cristo no falla. Y José pidió al jefe de los coperos que se acuerde de él, para que cuando hable a aquel hombre lo pueda sacar de la circunstancia que él estaba pasando. Gloria a Dios. Qué triste ver personas buscando otro hombre para poder salir de la circunstancia. Y estoy hablando específicamente de aquellos nacidos de nuevo, aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios. Aunque estés en la cárcel, espiritual hablando, Dios, pon tu confianza en Dios, porque Dios te va a sacar de ese lugar. ¿Cuánto lo pueden creer? Ahora fíjese el versículo 23. Mira lo que dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que pasó, sino que le olvidó, dice el versículo 23. Cuando él se fue y cuando llegó a la posición que tenía que llegar, él se olvidó. La misma cosa pasa bajo el cielo, hermano, lamentablemente en todos lugares. No ponga su confianza en la política. No, oremos por la política. Oremos, clamemos por él. Pero no ponga su confianza en el hombre bajo el cielo. Porque todo hombre bajo el cielo va a fallar. Y es mentiroso, su corazón está corrompido, su mente está corrompido. A no ser que sea alguien nacido de nuevo por el Espíritu Santo de Dios y a su nombre. Ponga su confianza en el Dios del cielo. Y no importa qué cárcel esté, Dios te va a sacar de cualquier circunstancia. Y a su nombre. Gloria a Dios. Este hombre se olvidó de José y no le habló nada. Estuvo en una posición muy alta, donde nuevamente estuvo cerca del rey, pero sin embargo se olvidó de José. Eso nos llama la atención bajo el cielo en lo que está ocurriendo en la provincia de Misiones. Muchos se acercan, pero cuando llega a la posición se olvida de usted. No ponga su confianza en el hombre, ponga su confianza en el Dios del cielo. Viva la palabra de Dios, apártese del sistema del mundo y busque la gracia de Dios, porque si
El capítulo 19 de este mismo libro, versículo 29, vamos a ver cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y cuando le creemos a Dios, cuando nosotros amamos a Dios, gloria a Dios, cómo Dios se encarga, hermano, inclusive de nuestros familiares, de nuestros hijos, de aquellas personas que nosotros oramos, clamamos a Dios y que parece difícil para nosotros. Dios, hermano, se encarga de ellos para sacarlo de la tiniebla, de la oscuridad, y a su nombre. Capítulo 19 de Génesis, mira lo que dice, pasaje muy conocido, Génesis capítulo 19, versículo 29. Gloria sea el nombre de Dios. Dice de esta manera, Génesis capítulo 19, versículo 29. Así cuando destruyó Dios la ciudad de la llanura, Dios, que dice, Dios se acordó, ya conmigo, se acordó del amigo, se acordó de aquel hombre que tenía fe en el Dios del cielo, se acordó de aquel que se fue a un lugar sin saber dónde, pero salió con fe. Se acordó, dice la Biblia, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot del medio de la destrucción a asolar las ciudades donde Lot estaba. Escuche, la Biblia no dice, permítame un poquito, por favor, la Biblia no dice que Dios se acordó de Lot. La Biblia no dice que se acordó de la esposa, ni tampoco se acordó de las dos hijas. La Biblia dice que se acordó de Abraham. ¿Por qué Dios se acordaba de Abraham? Porque Abraham era el tío de Lot, era pariente, pero el que tenía comunión con Dios del cielo, aquel que amaba a Dios, aquel que obedecía a Dios y le creía a Dios, era Abraham. Iglesia, siervo de Dios, que tienes hijos como yo quizás fuera del camino del Señor, seamos amigos de Dios, metámonos con Dios, guardemos la palabra de Dios, porque Dios va a traer tarde o temprano y lo va a librar de esta tiniebla, de este mundo, y a su nombre. Porque el capítulo 19 habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Toda la historia usted sabe, cómo Dios envió azufre y fuego sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra y destruyó toda aquella gente perversa que estaba en esa ciudad. Pero sin embargo Dios se acordó de su amigo Abraham. Qué importante, hermano. Es importante notar en la Biblia, hermano, que se acordó de Lot, del sobrino, y lo sacó de aquella ciudad, de aquella destrucción. Mire qué tremendo. A José se le olvidó un hombre, pero Dios se acordó de Abraham, de su amigo, y a su nombre. Sabemos que después de José, por supuesto, luego el Señor tenía propósito, sueña el faraón otro sueño, y ahí donde él va como gobernador de todo el Egipto, pero Dios cumplió la promesa que le había hecho a través del sueño a José y a su nombre. Ahora entendamos algo y vamos al capítulo 22 de Lucas. Miren lo que dice la Biblia allí. Cuando nosotros muchas veces dejamos la palabra de Dios, porque es importante no dejar la palabra de Dios, es importante nosotros leer la Biblia, ponerla por obra, como siempre digo. Podemos predicar bien, podemos tener un mensaje escéptico, pero lo más importante para Dios, que nosotros pongamos por obra la palabra de Dios, que tengamos fruto por la palabra de Dios, que nuestro testimonio pegue más fuerte allá afuera que la prédica. Y a su nombre. Gloria a Dios. Mira lo que dice Lucas capítulo 22. Y ya vamos a ir terminando. Capítulo 22 de Lucas, capítulo 22, versículos 61-62. Allí habla sobre cuando Pedro niega a Jesús. ¿Se acuerda? Que tomaron a Jesús, lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás. Y estuvo en el predio. Y Pedro entró allí, usted conoce la historia, estuvo Pedro allí, y Pedro vino un criado, le dijo, no lo conozco, vino otro, no lo conozco, pasó una hora, le dijo otro, no lo conozco. Y mire lo que ocurrió cuando él negó por tercera vez y el gallo cantó. Mire lo que dice el versículo 61-62. Entonces, ¿cuento quién? El Señor. ¿Miró a quién? Miró a Pedro. Y Pedro se acordó de qué? De la palabra de Dios. Es importante nosotros acordarnos de la palabra de Dios. Es importante nosotros vivir la palabra de Dios en los momentos que nosotros pasamos. Porque la Biblia dice entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y lo más importante es Pedro saliendo, dice el versículo 62, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente, y a su nombre. Es importante que el hombre también, como nosotros como iglesia, nos acordamos de la palabra de Dios.
que nosotros saquemos tiempo de leer la Biblia, de preocuparnos, de tener intimidad con Dios en nuestras casas, para que cuando nos salgamos de nuestras casas y vengamos a este lugar santo, aquí en este lugar, hermano, podamos adorar a Dios en espíritu, en verdad, y a su nombre. Gloria a Dios. Es importante notar como Pedro dice que se acordó de la palabra de Dios. Y quiero finalizar con el capítulo 8 de Génesis. Volvamos a Génesis capítulo 8 y vamos a leer el versículo 21 para estar orando. Dice, y percibió Jehová, dice, olor grato. Mira qué tremendo, esa palabra percibió olor grato. Esta expresión indica que el sacrificio fue aceptable. Y a su nombre, el sacrificio fue aceptable. La Biblia dice que en el capítulo 8 que Dios se acordó de Noé. Y en este versículo dice que el sacrificio dice que fue olor grato, porque Dios percibió ese olor grato. Yo quiero que usted se ponga de pie en esta noche. Vamos a orar en esta noche. Hubo un altar, Noé hizo un altar, sacrificó de todo animal limpio en el altar, y Dios percibió el olor grato. Y lo que me llama la atención, que esa adoración que hizo Noé en el altar llegó a la presencia de Dios. Lo que hizo provocó ese olor grato, ese sacrificio que hizo Noé, provocó que Dios, hermano, disminuyera el agua y que pudiera salir de la barca, pudiera salir Noé con toda su familia, y a su nombre.